Muy buenos días, queridos hermanos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Nos gozamos en esta mañana en encontrarnos en la presencia del Señor para compartir juntos la palabra del Señor y este tiempo de comunión, de estar como pueblo en un mismo espíritu en la presencia del Señor para recibir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Hemos estado durante varios meses estudiando la vida del profeta Eliseo y vamos llegando al final de su historia. Todavía nos quedan algunas cosas para ver, pero hoy vamos a estar viendo en el capítulo número 8 de Segunda Reyes. Así que les invito a buscar la cita bíblica para compartir la lectura. ¿Me acompañan? Vamos a leer en Segundo Reyes capítulo número 8, verso número 7. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, me ha mostrado Jehová que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuegos, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos y contemplar a nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, contemplar la naturaleza. Gracias, Señor, por poder respirar. Queremos en esta mañana que bendigas nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje de tu palabra. Y dame a mí, Señor, la gracia de poder explicarla. Lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ubicarnos en contexto, como siempre hacemos. Como decía en la introducción, estamos en la parte final del ministerio de Eliseo, tal vez la última vez que sale fuera de su nación, porque él se va a Siria y más precisamente se está yendo a Damasco, que era la capital del imperio.
en un momento especial porque el rey se encontraba enfermo y para sí mismo no era una enfermedad pasajera. Él llegó a pensar que podía ser una enfermedad de muerte. Y como conocía las habilidades proféticas y lo que había hecho Eliseo en su general Naamán y todas las cosas que se decían y de la forma en que el Señor usaba a este siervo de Dios, entonces es que decide mandar a preguntar a Asael si él se sanaría de esa enfermedad. Nos preguntamos también qué hace allí Eliseo. ¿Por qué viaja a la parte noreste, digamos, de el imperio sirio? ¿Por qué va a Damasco? Y tal vez nos tengamos que referir a el libro primero de Reyes, en el capítulo número 19, en el verso número 15, si ustedes me acompañan, nos encontramos aquí con Elías. Ustedes se acuerdan que Elías había tenido el encuentro en el capítulo 18 con los sacerdotes de Baal. Por la amenaza de Jezabel, él huye, camina durante 40 días y 40 noches, tiene ese encuentro con el Señor. El Señor lo recomisiona y en esta recomisión, donde le habla de un sucesor llamado Eliseo, también le dice algo más. Fíjense lo que dice el verso número 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Así que esta tarea, seguramente encomendada por Elías, ya que en el ministerio que tuvo él desde este momento hasta que fue ascendido al cielo en un carruaje de fuego, él no lo completó, pero sí estuvo a su lado su discípulo, quien llegó a ser su sucesor, Eliseo, y entonces él recibe la encomienda de esta tarea que tenía que sí o sí cumplirse. Entonces es así que Eliseo va a Damasco para cumplir con la misión que se le había encomendado. Y acá sacamos una lección importante, ¿no? Que toda tarea que ha sido asignada debe ser cumplida. Y debe ser cumplida tal como ha sido asignada. Es decir, hay cosas sobre las cuales puedo tener libertad si me han dado la libertad de tomar decisiones. Pero cuando se me encomienda una tarea, no solamente debo cumplirla, sino también debo cumplirla así como ha sido pactada. Él tenía que ir a Damasco y en Damasco anunciar de que Hazael, este ministro, súbdito, cortesano del rey Ben-Hadad II, iba a ser rey de Siria. Así que está cumpliendo la encomienda que se le había dado desde el profeta Elías. Bueno, así que él, cuando llega a Damasco, se entera Ben-Hadad II y entonces le envía a este siervo suyo con un presente. Un presente no pequeño, digamos de 40 camellos que estaban cargados con provisiones. Presente que no rechaza, seguramente pensando en los hijos de los profetas y en cómo beneficiar a sus discípulos. Y es allí donde él le contesta entonces a Hazael y le dice que le diga que ciertamente la enfermedad no le llevará a la muerte. Seguramente sanará, le dice en el verso número 10. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Hazael? Hazael vuelve y va al encuentro del rey. El rey le pregunta, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y entonces Hazael le dice, bueno, ciertamente no vas a morir de esta enfermedad. Y no le dice todo, no le cuenta todos los detalles
de lo segundo, ¿no? Me parece una contradicción. Esta enfermedad no le llevará a la muerte, pero ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque de esa enfermedad no iba a morir, pero iba a morir por la acción asesina de su ministro, Hazael. Y entonces al otro día, cuando seguramente estaba medio durmiendo, todavía debilitado de la enfermedad, toma un paño grande, la idea es lo moja y lo asfixia al rey y lo mata de esta forma. Y entonces Hazael pasa a tomar el lugar como rey sucesor de Ben-Hadad II. Ahora, hay un suceso en esta historia que lo leímos y que lo vamos a profundizar. Y es que luego de que le dice que no iba a morir, el profeta lo mira fijamente a Hazael, a tal punto que lo incomoda. Lo mira fijamente, dice el verso número 11, de modo que lo ruboriza, lo sonroja, porque no le sacaba los ojos, y en ese cruce de mirada, luego de comunicarle que ciertamente iba a morir, es muy probable que la idea de este homicidio por parte de Hazael ya estaba anidada en su corazón. Y es como que fue como descubierta, ¿no? Como que fue capturado ese pensamiento maligno que estaba en el corazón, porque él sabía que estaba bastante enfermo su amo. Y tal vez pensó, bueno, ¿quién va a suceder a esta persona si llega a morir? Y pensó en él, pensó en él. Así que la idea de tomar posesión del reino estaba ahí en la mente de este hombre. Entonces, le dice el varón del Señor, luego que le dice, ¿por qué lloras? Le dice a Hazael. Dice, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Comienza a profetizar como si viera, por medio de esa visión que el Señor le dio, vio proféticamente las cosas que iban a acontecer. Dios, que conoce el futuro, le revela a su siervo lo que iba a pasar a través de el ejercicio del reinado de Hazael. Y le dice que él mataría personas, que destruiría ciudades, que mataría a los jóvenes, que estrellaría en las rocas a los niños y que abriría el vientre a sus mujeres que están embarazadas, cosa que era muy común que sucediera en las invasiones, en las guerras, o sea, era todo despiadado. Y entonces él, como siervo de Dios, amante del reino de Dios, amante de la nación israelita, él ve todo lo que Dios le está revelando cuando lo mira fijamente a los ojos y entonces se larga a llorar, rompe en un llanto que lo asombra. A Hazael le dice, ¿por qué llora? Bueno, y entonces justamente le cuenta todo esto. Y me gustaría, hermanos, que en esta mañana podamos pensar en esa mirada que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Cuando Dios miró a Hazael, vio desastre que él iba a hacer a la nación de Israel. Desastre que lo tenemos reflejado en la palabra del Señor y ya lo vamos a ver. Pero ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve cuando mira nuestra vida? Porque Él conoce toda nuestra vida. Y me gustaría que podamos ver algunos ejemplos bíblicos y ver que cuando Dios mira nuestras vidas, si bien Él conoce todo, Dios sobre todas las cosas mira, y prestemos atención en esto, todo lo que nosotros podríamos llegar a lograr en su plan original para su causa y para su reino. Porque bien nos dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, y esto era para la nación que volvía de la cautividad a Jerusalén, a Israel,
luego de los 70 años, y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, es eso, pensamientos de una bendición completa, total, en todas las áreas de la vida, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Dios mira nuestra vida, Él tiene pensamientos de paz, de prosperidad, de bendición sobre nuestras vidas. El tema es nuestra participación, nuestra contribución para que esto realmente pueda ser real. Y yendo al caso específicamente de Asael, por ejemplo, en el capítulo número 10 de Segundo Reyes, en el verso número 32 y en el verso número 33, se nos dicen algunas de las cosas que este rey hacía. Por ejemplo, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Asael por todas las fronteras. Por todas las fronteras. Y en el capítulo número 13, en el verso número 3, y podemos leer también el verso número 4, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Verso número 4, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Noten eso, ¿no? Y en el verso 22 también hay algo similar sobre cómo Asael afligía al pueblo del Señor. Dios mira y ve todo eso. Y realmente todo eso se cumple, como acabamos de leer. Ahora, vamos a ver dos personajes bíblicos que también el Señor miró y vio todo el potencial que había si tomaba esas vidas y esas vidas se rendían en sus manos. Vamos a ver en primer lugar a Pedro, vamos a ver a Simón, hijo de Jonás, y nos vamos al Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo número 1, cuando aparece en la historia bíblica este siervo del Señor. Vamos a Juan capítulo 1, verso número 40 al 42. Vamos a leerlo en versión NBI, que está mucho mejor explicado. Dice el verso número 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, noten eso, quien mirándolo fijamente, nos acordamos de Asael, ¿verdad? Le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, o de Jonás, como dice la Reina Valera, será llamado Cefas, es decir, Pedro. Y aquí le propone ser nombrado de otra forma, no como Simón, sino como Cefas, el nombre en arameo que significa piedra, o Pedro, el nombre que significa piedra en griego, ¿no? Pero él ve en él una piedra, él ve como un basamento de la iglesia, él ve como alguien sólido, en un estado en bruto, que tenía que ser moldeado, que tenía que ser trabajado, pulido, pero ve un potencial, ¿no? Potencial. Y este hombre, en esta visión, digamos, que tuvo el Señor, fue llamado a seguir al Señor, cosa que lo hizo, y lo hizo durante toda su vida. Y el Señor, a medida que él iba caminando, es como que le fue revelando el plan que tenía para su vida. Notamos que el Señor lo termina eligiendo a él como uno de los 12 apóstoles. Pero, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 5, en el verso
número 10, luego de esa pesca milagrosa que el Señor tuvo después de enseñar y de los actos fallidos que habían tenido ellos durante la noche, le dice Pedro, bueno, no pescamos nada, pero en tu nombre lo tiraré la red. Y él le dice en la segunda parte del verso número 10, no temas, porque él había sentido un estado de convicción de pecado al ver esa pesca milagrosa, y el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y fíjense que mientras va caminando, es como que en la vida, al lado del Señor, le comienza a revelar el plan que tenía para su vida. Eras un pescador de hombres. Y de verdad que fue un pescador de hombres, porque el Señor también le dice que le daría las llaves del reino. Y él fue el instrumento del Señor para que las personas sean añadidas a la iglesia. El primer pelotón que nosotros tenemos allí en el libro de los Hechos, en Pentecostés, 3.000 personas que vinieron al Señor. Unos capítulos después, 5.000 personas, capítulo número 4. Y en el capítulo número 10 está abriendo la puerta a los gentiles a través de Cornelio, también para que ingresen a la fe. Entonces, él está teniendo la llave, es decir, él es el instrumento que abre la puerta al ingreso del reino de Dios de una gran cantidad de personas israelitas, pero también de aquellas personas que no formaban parte del pueblo del Señor, ¿no? Y fue un pescador de hombres durante toda la vida, fue un predicador, hoy diríamos un evangelista, como aparece en Efesios capítulo 4, cuando se habla de personas que han sido dadas como dones a la iglesia con la capacidad de evangelizar. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al final del capítulo del Evangelio de Juan, es decir, el capítulo número 21, y en el verso número 15, nos encontramos que el Señor está teniendo su momento de restauración espiritual de la vida del apóstol, y le pregunta, ¿no? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Notamos aquí que, a diferencia de Lucas capítulo 5, aquí le revela el ministerio pastoral que él tenía que hacer luego que el Señor ascendiera a los cielos. Así que no solamente era un pescador de hombres, sino un pastor de almas. Y justamente cuando nosotros lo vemos en 1 Pedro capítulo 5, cuando él habla de Jesús, el príncipe de los pastores, y él se considera un pastor que cuida al rebaño del Señor. Es como que el Señor, cuando lo ve en ese primer encuentro, cuando lo trae Andrés, vio un pescador de hombres. ¿Qué más vio? Un pastor de almas. Fíjense, y todas estas cosas el Señor, mientras caminaba, es como que le fue revelando y lo fue comisionando o recomisionando para que él sepa qué es lo que tiene que hacer en la obra del Señor. Y si nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2, en el verso número 9, se nos dice, por ejemplo, que en efecto Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas en la iglesia del Señor. Así que él fue un pescador, él fue un pastor, pero también una columna, es decir, sobre él las columnas tienen la función de sostener las vigas, las losas, los techos, todos los pesos posteriores, que luego son transmitidos a los basamentos o a las bases o a las estructuras inferiores que están bajo tierra, que en este caso Cristo es el fundamento, pero las columnas soportan peso. Bueno, en la estructura del organismo de la iglesia
había tres personas que se destacaban. Jacobo, hermano del Señor, porque el Jacobo que se menciona como de los hijos de Zebedeo ya había sido decapitado. Pedro y Juan. Y Pedro era una de las personas claves de la iglesia. Así que él tuvo que ver que cumplió una función importante, que el Señor le había dado una función importante dentro del reino de Dios. Hermanos, el Señor vio la vida de este hombre y vio todo eso. Y si nos vamos, por ejemplo, a la vida del apóstol Pablo, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense, si vamos al libro de los Hechos, ahora vemos al apóstol Pablo, al libro de los Hechos, cuando se relata la conversión de él, en el capítulo número 9, en el verso número 13, cuando el Señor habla con Ananías, ¿se acuerdan que lo envía para que ore por él, para que recupere la vista, para que lo consuele y también para que sea bautizado? Entonces Ananías responde al Señor cuando recibe este comisionamiento: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fíjense esa visión del Señor cuando mira a Pablo y ve a través de Pablo lo que puede llegar a pasar en su vida en las manos de él. Él dice: él llevará mi evangelio a las naciones, a reyes y también a la nación de Israel. Y si bien él tuvo un ministerio específicamente más a los gentiles, pero también predicó al pueblo de Israel. Él tuvo esa visión. Ahora, hermanos queridos, cuando Dios mira tu vida y mi vida, Él la mira primeramente pensando en lo que nosotros podríamos llegar a ser en su plan perfecto, en su plan viable para nosotros, ajustado a nuestra medida, a nuestros talentos y capacidades, lo que podríamos llegar a ser potencialmente para Él. Porque si recordamos, por ejemplo, lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso número 10, lo leemos, que dice: porque somos hechura suya. Otras versiones dicen: somos poemas suyos. Recordemos que cuando una persona hace un poema, lo hace producto de una inspiración personal, de un momento especial, donde elige de una manera original las palabras, los sentidos, las rimas para hacer un poema. Nosotros somos un producto de la inspiración divina, y cuando el Señor decide salvarnos y darnos la vida eterna para que estemos anotados en el libro de la vida, también ve, así como vio en Asael lo perverso que iba a ser, porque él no conocía a Dios. Mira nuestras vidas, y así como vio en Pedro todo lo que podía llegar a ser, y vio en Pablo todo lo que él podría llegar a ser, vio en nosotros todo lo que podíamos llegar a ser, y entonces dice la Escritura aquí que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor ve todas las buenas obras que podemos hacer para Él. Y dice que esas buenas obras las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios diseña un plan, nos da en nuestro contexto obras para hacer. Cuando Dios mira nuestra vida y a través de nuestra vida mira nuestro futuro, también mira lo que podría llegar a ser mi vida si se ajusta al plan que Él tiene para nosotros. Porque leíamos bien que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, es decir, de bien para nosotros, para darnos el bien que deseamos. Nosotros deseamos como bien, entendemos como bien que nos sucedan las mejores cosas. Bueno, Dios quiere las mejores cosas para nosotros. Pero hermanos, todo dependerá
de mi actitud. Todo dependerá de las decisiones que yo tome. Todo dependerá de mi fidelidad. Recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se nos insta a andar con diligencia, con responsabilidad, no como necios, aprovechando bien el tiempo, tomando buenas decisiones, siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y cuando conocemos la voluntad del Señor, es que andamos en sus caminos. El plan maravilloso y lo que Dios soñó para cada uno de nosotros realmente se puede cumplir. Es así lo que Pablo también nos dice en Filipenses capítulo 3, verso número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Por qué no lo leemos en otra versión para darle una visión más completa al pasaje? No es que ya lo haya conseguido todo. Pablo no llegó a la plenitud de todas las cosas que Dios tenía para él, o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es decir, Cristo lo alcanzó a Pablo para, a través de Pablo, llevar el Evangelio, como leímos, a las naciones, a los reyes y también al pueblo de Israel. Cuando Dios me toma a mí, está pensando en todas las cosas que podemos hacer. Hermanos, pero es importante que nosotros nos manejemos con diligencia, con responsabilidad, con obediencia, y seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que aprovechemos bien el tiempo, que hagamos bien las cosas. Hermanos, nuestras decisiones generan cambios que a veces son definitivos. El Señor tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a andar y a caminar en su camino. Así que lo que aprendimos en esta mañana es que así como el Señor miró y le reveló a su siervo Eliseo lo que iba a pasar con la vida de Asael, Dios también mira nuestra vida, no para ver nuestros fracasos y errores, sino mira para que para ver el plan que se podría cumplir si nosotros nos ponemos en sus manos. Por eso, en esta mañana, mi querido hermano, te animo a asirte, a poner todo tu esfuerzo y tu empeño para que el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida se pueda cumplir. Si somos diligentes, si hacemos la voluntad del Señor, si nos conducimos como realmente Él quiere. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestras mentes, que podamos entender. Y que aquello que vos viste cuando nos salvaste y diseñaste, cosas que podríamos llegar a hacer, obras que preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor, se puedan cumplir. ¿Por qué? Porque somos obedientes, porque somos entendidos de cuál sea tu voluntad, porque somos diligentes en hacer tu voluntad. Como la tsunamita, somos de respuesta inmediata para obedecer. Señor, pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.